Hola, mi gente. Otra vez por acá. Vamos a comentar sobre el perdón, El perdón de los pecados, ¿verdad? La diferencia que hay entre perdonar pecados y absolver pecados, ¿verdad? ¿Qué significa el absolver pecados? Vamos a escuchar a este hombre, ¿eh? Porque este también dice una tontería como una casa. Este que pone aquí, bueno, esto lo habrá puesto el católico. Iglesia bíblica, estandarte de la verdad. Este es uno de los versículos más mal comprendidos por el movimiento protestante, que no solamente habla de su pésima interpretación de las Escrituras, sino también de esa profunda incredulidad que nuestros hermanos protestantes tienen respecto a este versículo que quiero mostrarles a través de este video. Mírenlo juntamente conmigo. Juan Pablo II también era otro pecador como yo. No podía perdonar mis pecados ni ayudarme en absolutamente nada. Él no es Dios. Tampoco el actual Papa Francisco. Él es otro hombre como cualquiera de nosotros, pecador como cualquiera de nosotros, que también necesita del perdón de Dios. El hombre no puede hacer nada por el hombre para salvarlo, para redimirlo. El hombre no puede perdonar los pecados de otro hombre. El único que puede perdonar los pecados de la humanidad se llama Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Este video, aunque breve, creo que ilustra lo que la mayoría de los hermanos protestantes creen respecto a lo que dice San Juan 20:23. Pero mis hermanos, si vamos a las Escrituras, a la Biblia católica, versión de América, que es la Biblia que yo leo a diario, dice en el versículo 23, a quienes les perdonen los pecados, escuchen bien, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. La Iglesia Católica ni la Biblia Católica niega que es Dios quien al final del día perdona los pecados, pero de la misma manera en que Dios hace milagros, porque lo vemos en toda la Biblia, uno de ellos, por ejemplo, San Mateo capítulo 10, donde claramente Dios les dio autoridad a sus discípulos para que... Sí, eso es correcto. De momento hasta lo que está hablando es correcto, pero ahora dice aquí, para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Eso es cierto. hicieran muchas de las cosas que Jesús mismo venía haciendo. Ahora, acá hay un versículo que muchas veces nos brincamos, que dice en el versículo 21, como el Padre me ha enviado, yo los envío ahora a ustedes. Es decir, lo mismo que Jesús venía haciendo, y entre todo esto, el perdón de los pecados, esa autoridad entonces, Dios mismo, Jesús, se la da a sus propios discípulos. De la misma manera en que Dios le dio autoridad para sanar y para hacer todo tipo de milagros, no decimos, por lo menos ningún protestante dice que esto sea imposible que los hombres puedan hacer, pero reconocemos todos, tanto católicos como protestantes, que el que hace los milagros es Dios, pero los hace a través de sus siervos, de sus discípulos. Lo mismo sucede acá, es Dios quien perdona los pecados, pero lo hace a través de sus discípulos, que es un reflejo también a lo que vemos en la antigua alianza. Levíticos capítulo 5, versículo 5 claramente dice que todo pecador iba con el sacerdote, le confesaba sus pecados para posteriormente ofrecer holocaustos, sacrificios para obtener el perdón de Dios, porque es solamente Dios quien perdona los pecados. Eso lo reconoce la Iglesia Católica, lo dice la misma Biblia Católica, por lo tanto los hermanos protestantes realmente lo que hacen es negar. A mí que me da el versículo donde dice en el Antiguo Testamento que el pueblo iba al sacerdote a confesar los pecados. Dios te salve, canal católico. Dame el versículo donde diga que en Levíticos dice lo que has dicho tú. De que el pueblo iba al sacerdote o sacerdotes a confesarse los pecados. A confesar los pecados al sacerdote para el perdón de pecados, cuando en realidad el sacerdote solo hacía sacrificios de animales para Dios, para el perdón de pecados del pueblo. No dice, por lo menos yo no lo he leído, no dice que el pueblo, que la gente iba al sacerdote a confesarse los pecados. No, eso no dice. Ahora, ¿qué es absolver pecados? Porque ningún
sacerdote y ninguna persona, ningún mortal puede ni tiene el poder de absolver pecados. La palabra absolver en la Biblia se refiere a la acción divina de perdonar los pecados y liberar a las personas de la culpa y la condenación. El perdón divino es un regalo de gracia que se recibe por la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. La persona o personas, no podemos absolver pecados, no podemos quitar a nadie de culpa. Si podemos perdonar pecados, eso es cierto, porque Dios perdona por medio de las personas. Si yo perdono, Dios le perdona a la otra persona. Si yo pido el perdón de esa persona para que Dios la perdone, Dios la perdona. Porque la Biblia es muy clara, nos dice que debemos perdonarnos los unos a los otros, pero no dice que tenemos el poder de absolver, de quitar la culpa del pecado a las personas. No podemos desculpar y de quitar la condena a la persona, a nadie. Eso solo lo tiene Cristo. Solo Cristo, con su preciosa sangre, nos limpia de pecado, nos quita la culpa, nos lava, nos libera, nos redime de pecado. ¿Por qué? Porque es el sacrificio que Dios y que a Dios le agradó, el de Cristo. No hay absolución de pecado por parte de ningún sacerdote ni personas. Solo Cristo puede absolver pecados. Si no, muéstrame, amigo mío, el ministerio católico, ¿quién le dio el poder de quitar, no de perdonar, de quitar pecados? Un hombre pecador no puede, no tiene el poder de absolver pecados. Y lo he puesto así, absolver pecados, Biblia. Aquí está, Proverbios 17:15. El que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. El que justifica al impío es aquel que dice que es capaz de absolver pecados. Es un pecador que dice que puede absolver el pecado de los impíos. Isaías 5:23. Que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Proverbios 18:5. No es bueno mostrar preferencia por el impío, para ignorar al justo en el juicio. Vamos a ver si hay. Job 9:2. En verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? No hay ningún ser humano justo delante de Dios. Solo Cristo nos puede justificar delante de Dios. Con lo cual, ni el sacerdote puede justificar a nadie, si no es por medio de un sacrificio. No sé, confesar los pecados a un sacerdote es antibíblico. Sí debemos confesar los pecados los unos a los otros, pero no para absolver pecados, sino para perdonarnos las faltas los unos a los otros. Romanos 3:24-26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y, sea, el que justifica al que tiene fe en Jesús. Está muy claro, ¿no? Nadie, ningún ser humano mortal nos puede
quitar el pecado. Ningún ser humano mortal nos puede absolver los pecados. Sí nos puede perdonar, porque es por medio, el perdón es por medio del ser humano, así trabaja Dios. Pero solo Cristo puede absolver los pecados. Es que, mi amigo, preséntame donde dice la palabra de Dios, tanto en la católica, con tanto en la Biblia católica como en la protestante, donde se puede, o sea, donde los hombres podemos absolver el pecado. O más bien ya directamente, donde vuestros líderes pueden absolver los pecados. Otra pregunta más que te voy a hacer, a ver si me responde. ¿En qué parte de la Biblia habla del ministerio católico? ¿De curas, de papas, de monaguillos, de monjas, de monjes, de frailes, de cardenales, etcétera? Porque conforme la palabra de Dios, estos son los 5 ministerios. Tanta publicidad. Bien, los 5 ministerios. Vamos desde... Está un poco desordenado, pero bueno. Apóstoles. Fueron puestos por Jesucristo. Y fueron 12 apóstoles en ese ministerio, no más. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Y a partir de ahí, Dios, Jesús, no llamó más a nadie al apostolado. Y no hay más sucesión. Profetas, que pertenecieron al Antiguo Testamento. Sí, llegó hasta el Nuevo Testamento, hasta Juan el Bautista. Lucas 16, 16. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Estos 2 ministerios no están en vigor ya. Y es bíblico. No está. El que no estén en vigor es bíblico. Lo dice la palabra de Dios. Evangelistas, pastores, maestros o rabinos, como normalmente en hebreos, los hebreos le llaman rabinos a los maestros. Los maestros de la ley eran los fariseos. Pastores, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pone claramente: y os pondré pastores conforme a mi corazón. No dice curas, no dice monseñor, ni cardenales. Sí, la palabra de Dios habla de obispos. Cuando empezó en el año 107 después de Cristo el catolicismo, que aún no se llamaba catolicismo, solo había obispos. Nada más. No había curas, no había papas, ni había nada de eso. Así que dame bases bíblicas a mí, si es que tienes, de todo lo que te he preguntado.